Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, cursamos segundo semestre de Psicología. A continuación, vamos a presentar un trabajo de biología sobre las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas. La corteza cerebral. La corteza cerebral es el manto del tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Se distinguen tres tipos básicos de corteza: isocorteza o neocorteza, encargados de los procesos de raciocinio. Paleocorteza, comprende el cerebro olfatorio. Arqueocorteza, parte iniciativa, es una parte del cerebro que se encarga de las acciones automáticas y los procesos fisiológicos. En los humanos contienen 6 láminas que están organizadas en columnas: la primera molecular, la segunda la granular externa, la tercera piramidal externa, la cuarta la granular externa, la quinta piramidal externa y la sexta la multiforme. Primero, capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por tanto la de más nueva aparición. La capa granular externa es la segunda región más superficial del corteza y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células y pirámides estrelladas. 3. La capa piramidal externa. Tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. 4. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillargi. 5. La capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillargi. 6. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como la capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso localizado en la cabeza del ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la misma estructura general y anatomía que el cerebro de otros mamíferos, pero con un corte cerebral más desarrollado. Animales más grandes como las ballenas o los elefantes tienen cerebros más grandes en términos absolutos, pero cuando se mide usando el coeficiente de encefalización, el cual compensa el tamaño del cuerpo, el coeficiente del cerebro humano es casi el doble de grande que el del delfín común y 3 veces más grande que el del chimpancé. Las partes del cerebro. El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora primaria, donde hay neuronas que controlan los músculos del cuerpo. El lóbulo parietal aloja corteza somatosensorial primaria compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. El lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras. En la corteza auditiva primaria también contiene neuronas que se relacionan con la comprensión del lenguaje, la memoria y el aprendizaje. El lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria. Este procesa la información visual que llega a la retina. Las neuronas se clasifican en unipolares, tienen una sola proyección y ésta se ramifica en 2 prolongaciones, una de las cuales funciona como axón, mientras que la otra recibe señales y funciona como dendrita. Son características de las neuronas localizadas en los ganglios espinales y el núcleo mesencefálico del 5 par craneal. Las dos son las bipolares, tienen 2 prolongaciones, una dendrita y un axón. Son neuronas receptoras localizadas en la retina, la cóclea, el vestíbulo y mucosa olfatoria.
La tercera tipo de neuronas, las multipolares, presentan un axón y dos o más dendritas. Un ejemplo característico son las neuronas motoras de asta ventral de la médula espinal. Finalmente, las neuronas se clasifican en tres categorías. Las neuronas sensitivas aferentes transmiten impulsos de la periferia hacia el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes asomáticas se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y presión, mientras que las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las vísceras, el dolor, las glándulas y vasos sanguíneos. Las neuronas motoras aferentes conducen impulsos desde el sistema nervioso central hacia las células afectoras. Al igual que las sensitivas, existen neuronas eferentes somáticas y eferentes viscerales. Las primeras se encargan de enviar estímulos hacia el músculo esquelético, mientras que las segundas transmiten impulsos involuntarios al músculo liso y las glándulas. Y por tercero tenemos las neuronas interneuronas. Conectan unas neuronas con otras y son las más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas.